banda, hay una red mafiosa que se encarga de facilitar a grandes cantidades de haitianos que crucen la frontera, una red integrada por encumbrados miembros del Ejército Nacional, encumbrados jerarcas de las élites militares de la República Dominicana. No es verdad que Trump va a mandar más recursos a Kenia para que envíen soldados a Haití. Eso no es verdad. Ustedes saben que eso no va a pasar. Por lo tanto, la situación de Haití lo que va a hacer es agravarse. Aquí en el país se cumple con el requerimiento y cuando están llegando a Haití lo están soltando a los haitianos. Eso es lo que está pasando. Por eso es que se ha reducido la cantidad de deportados haitianos hacia ese país. Como país, nosotros no nos beneficia a ninguno de los dos porque esa gente responde a sus intereses. ¿Y eso es malo? No, ellos deben defender sus intereses. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy es lunes 11 de noviembre del año 2024. Un nuevo día, una nueva semana, una nueva responsabilidad para compartir con todos ustedes el contenido informativo y noticioso de toda una semana y además trazar la perspectiva de lo que serán estos próximos días de intenso trabajo, de mucha dedicación, de entrega, pero también una semana que inicia con muchísimas lluvias porque desde anoche llovió bastante, lo habían anticipado las autoridades del Instituto Dominicano de Meteorología, pero con lluvia y con todo, con truenos, con relámpagos. Aquí estamos, esta distinguidísima dama Maximiliana Manzueta, esta otra extraordinaria dama, Ana Daisy Guerrero, y quien les habla, José Tomás Paulino, para hacer juntos con ustedes este recorrido. Buenos días, chicas, ¿cómo le fue el fin de semana? Buenos días, José Tomás, a Maxi y a todos los amigos que nos sintonizan a través de su mundo. Y es que, como dicen por ahí, el que madruga, Dios lo ayuda. Y es por eso que nosotros estamos aquí a esta hora de la mañana, cargados de muchas informaciones para que usted pues maneje todo ese contenido y tenga un buen desempeño en pleno ejercicio de su función y sobre todo con estas lluvias que están cayendo en la República Dominicana, que usted pueda saber a qué hora salir o si no tiene compromiso, pues quedarse en su casita, porque de verdad todas las calles están completamente inundadas, muchos tapones en las principales vías del país, pero eso no ha coartado, no nos ha impedido a nosotros que estemos aquí con este compromiso de Matutino Su Mundo. Buenos días a República Dominicana. Señores, buenos días, jóvenes. Como dicen por ahí, la lluvia no daña mi fiesta. Y aquí estamos tempranito, como siempre, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con gran amor, para llegar a cada uno de sus hogares y compartir muchas informaciones importantes, análisis, entrevistas, todo cuanto está pasando aquí en el país. Y señores, hoy es 11 de noviembre, hoy es Día del Soltero. Ay, y con esta lluvia. Bienvenido. Con esta lluvia, esto de ser soltero, José Tomás, tiene su consecuencia. Nosotros, porque aquí ya no. Aquí hay una señora casada, pero nosotros. Bueno, darse un buen abrazo, sí. Buscarse un buen muñeco. Ustedes tienen muchísimos peluches, las mujeres que les regalan peluches, pero además el hecho de estar soltero sí. No implica estar solo. Sí. Entonces tú puedes pedirle a ese caballero que, bueno, hoy le toca. Una de las porque hay una diferencia en una cosa. No es lo mismo estar soltero que estar solo. Claro. No es lo mismo. Pero una de las ventajas de estar también comprometido es pasar la noche calientito. No, pero y a claro. propósito de esta lluvia, ¿verdad? Claro, y precisamente, señores, el país está bajo agua. Ya lo han dicho ustedes. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia pues tiene más de 20 provincias en alerta desde el día de ayer, así como ustedes ven ese mapa, así está el país, cayendo agua en casi todas las provincias de República Dominicana. Desde ayer se ha estado llamando a la población a mantenerse atenta a los organismos de emergencias del país, a lo que emitan estos organismos, porque las lluvias van a continuar en el día de hoy. Ya hay muchas zonas que están totalmente anegadas, zonas donde el acceso es prácticamente imposible en estos momentos, donde hay grandes ríos que lamentablemente pues han estado creciendo e incomunican
a zonas del país. En el caso de Monteplata ha llovido bastante, en el caso de otras provincias del este también ha estado lloviendo desde ayer. Prácticamente el fin de semana se pasó lloviendo. Tú hablabas, Anaísis, de los grandes congestionamientos que se han estado dando en las principales vías. Sin embargo, en el día de ayer prácticamente la gente no salió de sus casas por el tema de las lluvias. Hemos tomado conciencia con eso. Y lo que ha ocurrido en noviembre anteriores, en los últimos años, pues ha llevado a la gente de que se quede en sus casas cuando está lloviendo. Estamos aprendiendo y eso es bueno e importante. Bueno, y aprendimos, señores, después de dos grandes tragedias registradas el 4 de noviembre del 2023 y el 18 de noviembre del 2022, que hubo mucho destrozo, mucha destrucción con todas las inundaciones y muertes en la República Dominicana. Yo pienso que, como tú bien dices, sí hemos ido aprendiendo. En alerta amarilla están el Distrito Nacional, las provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Santo Domingo, Atomayor, Monseñor Noel, Espaillat, San Cristóbal, Samaná, la provincia de Duarte, Distrito Nacional, El Ceibo, La Vega, Monteplata, Santiago, San José de Ocoa y San Juan. San Juan, señores, para que quede claro, porque hay gente que confunde y siempre dice provincia San Juan de la Maguana. Hay que aclarar siempre que la provincia es San Juan y que San Juan de la Maguana es el municipio cabecera, el municipio principal de la provincia San Juan. Dicho esto, en alerta verde se encuentran las provincias Juan Sánchez Ramírez, La Romana, Elías Piña, Barahona, San Juan, Peravia, Azua, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal y Pedernales. Debido a las precipitaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. Entonces hay que hacer caso a todas estas recomendaciones que nos está haciendo el Centro de Operaciones de Emergencias, también a las informaciones que vaya emitiendo el Instituto Dominicano de Meteorología, porque va a ser un periodo de 24 horas por lo menos de permanentes lluvias. El Intomet informaba anoche en un comunicado que podrían caer entre 100 y 110 milímetros de lluvias en todo el territorio nacional, y eso obviamente en momentos en que los suelos están terriblemente saturados podría generar fuertes inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, porque ya la tierra está muy movediza, la tierra está muy floja. Entonces, vamos a cuidarnos, tenemos información suficiente, tenemos alertas suficientes, vamos a hacer atención, porque lo más importante, el tesoro más valioso que debemos preservar es la vida nuestra y la de todos aquellos que viven con nosotros y que viven a nuestro alrededor. Bueno, las autoridades anunciaron que vaciarán lo que es la presa Aguacate, producto de las fuertes lluvias que han estado aconteciendo en la República Dominicana. Y se les informa a todas las personas que están por los predios del río Nizao tomar todas las medidas preventivas, producto de que el día de hoy iniciarán vaciando la presa Aguacate. Señores, ustedes saben que muchas personas se atreven van al río, comienzan para esta temporada donde, miren ahí estamos viendo las imágenes de la presa Aguacate, y es que por la cantidad de lluvia que ha estado cayendo, ya el volumen pues está muy alto, por lo que pues las autoridades han tomado la medida de ir paulatinamente vaciando la presa. Yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia, y digo esto porque en el río Nizao, muchos jovencitos para este tipo de temporada donde cae mucha agua y donde comienzan a vaciar la presa, comienzan a bañarse y a nadar contra la corriente mientras el río va en aumento. Señores, yo creo que tanto los familiares como
ellos mismos deberían tomar ciertas medidas, y es que cada vez que ocurre una tragedia, cada vez que un niño se ahoga, señores, eso enlutece no solamente a la familia, sino que también envuelve una historia completita. Así que usted, si no tiene la necesidad de estar por esos predios, por favor, pues esté lo más distante del río Nizao, porque desde ya van a comenzar a vaciar la presa Aguacate. Se habla de 40 metros por segundo de agua que estará vertiendo esta presa, que va directamente pues a la presa Valdesia, y se harán unos trabajos de sustitución de la junta de una válvula mariposa en el túnel que va desde la presa Aguacate hasta la central de generación hidroeléctrica. Parte de esos trabajos que se estarán desarrollando durante toda esta semana pues implican que hay una zona del río, como tú bien señalabas, que debe pues, que es la que más agua va a recibir. Por lo tanto, en esta zona no debe ser utilizada por los lugareños. Señora, atención con eso, porque es mucha agua la que se va a vertir desde esta presa. Destacabas hace un momentito las provincias que están en alerta amarilla, donde está cayendo mucha agua, que de verdad, ahí alrededor de unas 23 provincias están en alerta amarilla. San Pedro de Macorís ha estado cayendo mucha agua, señores, el Ceibo, la Altagracia, San Cristóbal, que regularmente en la zona sur, ustedes saben que casi no llueve, y San Juan. Pero se advirtió desde la semana de que en la zona sur del país iba a llover mucho. Tú sabes que hay un elemento importante que yo no sé por qué ahora no se toma en cuenta. Yo creo que en esta situación es en la que las escuelas o educación debería mandar a esos niños para su casa. La docencia, por lo menos hoy, en muchas de estas provincias debe estar suspendida. En el Gran Santo Domingo ha llovido bastante. Nosotros en Santo Domingo Norte hemos tenido agua desde ayer temprano y no ha parado el agua. Y hay muchas de esas zonas, de esas escuelas, que incluso tienen cañada para tú llegar hasta allá. Entonces, como que en situaciones como esa debería sopesarse el hecho tal vez de suspender la docencia, y hoy hubiese sido un buen día para eso, de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo que se prevé que las lluvias van a continuar. Hemos visto niños cruzando ríos para llegar a los centros educativos donde acuden diariamente. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta, porque estamos hablando de que los niños se tiran por cualquier lado. Pero tú sabes una cosa, que muchos jovencitos que se bañan en los ríos dicen, bueno, pero que la presa Aguacate, por ejemplo, la van a vaciar, pero eso es por allá, el río es por allá. Y de repente, ¡wow! Viene la crecida y arrastra a todo el que está ahí en otros ríos que tal vez tienen alguna conexión, y dice, pero ven acá, pero que no ha estado lloviendo. Y hemos visto el caso, por ejemplo, de Bonao, del río Masipedro, donde muchas personas van a ese balneario, que es un lugar turístico donde cantidades de personas van Eso allí. pasa en Río Fula. También, en Río Fula. Así Fula. es. Que comienzan a bañarse y bueno, pero no está lloviendo. Y de repente llega esa gran crecida porque ha estado lloviendo en otra zona, y bueno, ya ustedes saben lo que lo que trae consigo cuando en la cabecera del río comienza a llover, la crecida pues acaba con todo el que está en el medio. Uno se sorprende mucho porque dice, pero ven acá, pero aquí es que está soleado, aquí no ha estado lloviendo nada, y cómo que de repente el río creció. Pues muchas veces es cuando están vaciando la presa, y otras veces es cuando está lloviendo en la cabecera del río. Bueno, ahí tienen la información. Lo importante es que la gente tiene la información y que los organismos responsables están cumpliendo con su misión, con la misión de ofrecer la información a tiempo. Desde ayer, bien temprano, han estado difundiendo esta información del desagüe de la presa de Aguacate, que a nadie le tome desprevenida esta situación, para que todo el mundo se proteja, porque lo que queremos evitar tragedias. Y hemos vivido como del tingo al tango desde ayer, porque por ejemplo ayer hubo un movimiento telúrico en la República Dominicana, en el este del país, de 4.5 grados en la escala de Richter. Hubo también un temblor, un fuerte temblor de tierra, un fuerte sismo en Cuba, con una magnitud de 6.7, 6.8, que produjo grandes daños, destrozos que todavía no conocemos de manera específica hasta qué punto fueron los daños en Cuba, pero bueno, estuvo bastante activa.
el movimiento telúrico, el movimiento de las placas tectónicas que producen los movimientos telúricos, y aquí en República Dominicana hubo mucha gente que lo sintió, aunque el epicentro estuvo en la región este del país. El sismo mayor en Cuba fue de magnitud 6.8, como lo estamos viendo en sus pantallas. Pero bueno, aquí en la República Dominicana el tema nuestro son las lluvias. También tenemos que hablar pero tú sabes que mira, vamos a tener precisamente a Salazar, director de la EGI, Rafael con quien Salazar. vamos a estar conversando sobre todo esto que ha estado aconteciendo, y de igual manera también vamos a estar hablando con el geólogo Osiris de León a propósito de ese terremoto del cual tú estás haciendo referencia, para que él nos indique cuáles son las consecuencias que podría traer consigo este terremoto que ocurrió el día de ayer y que presuntamente la República Dominicana va a ser por la zona sur impactada posiblemente con un tsunami. Así que vamos a estar hablando todo lo relacionado a este fenómeno que ha ocurrido y que ha estado afectando precisamente a Cuba, a ese hermano país. En unos minutitos vamos a hablar con Osiris de León, destacado geólogo de la República Dominicana, para pues que él nos explique y nos oriente sobre lo que podría ocurrir en la República Dominicana a propósito de este fenómeno. Otro movimiento telúrico, pero no es telúrico. El de Haití, El de ¿verdad Haití. que sí? Oh, Dios mío. La destitución del primer ministro Dios Gary santo. Conil. ¿Qué vamos a hacer con Haití, señores? Ese es un problema muy grave porque el Consejo Presidencial Provisional de Haití comenzó con fuertes contradicciones. Primero recuerda que hubo renuncias de gente que fue señalada como miembro del Consejo, renunció, fueron sustituidas por otras. Entre las que renunciaron está, por ejemplo, la actual canciller de Haití, Dominique Dupuis. Ella renunció inclusive porque dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte en ese momento, amenazas inclusive a su familia, y renunció, pero ahora está muy empoderada como canciller. Demasiado, diría yo. Ofreciendo declaraciones, una mujer muy activa, visitando organismos internacionales, enfrentando el tema de las deportaciones masivas desde la República Dominicana, considerándolas como un acto inhumano, como actos de xenofobia, y acusando a la República Dominicana de iniciar una campaña de limpieza enfocada en el color de la piel. Bueno, pues en Haití nombraron como primer ministro a Alix Didier Fils-Aimé. Fue nombrado como primer ministro en lugar de Gary Conil, que fue el primer ministro designado después de que fue conformado el Consejo Presidencial de Haití, que fue una de las medidas, fue como el principio para tratar de comenzar a estabilizar a este país que está sumido en la situación más violenta, la crisis política, social, económica y humanitaria más grave de toda su historia, y que ha convertido al pueblo más pobre del hemisferio en un verdadero infierno. Pero mientras eso pasa, mientras sustituyen al primer ministro, viene entonces la amenaza de las bandas criminales armadas, en la voz de uno de sus principales voceros, de Jimmy Cherry Shear, de los 400 Mauoso. Él dice que las bandas van a reiniciar una ofensiva y están haciendo un llamado a los ciudadanos haitianos de que, si no es por un asunto de extrema emergencia, que no salgan a las calles. Ya ustedes saben lo que eso implica, con ese nivel de letalidad, con ese nivel de inconsciencia, con ese nivel de brutalidad con que han estado actuando las bandas armadas que controlan gran parte de Haití y que han asesinado de manera inmisericordia miles de personas desde aquel 7 de julio del 2021, cuando cometieron el magnicidio, cuando mataron al presidente Jovenel Moïse, y desde ahí Haití ha sido un verdadero infierno que ha provocado la salida de más de 100,000 ciudadanos, y los que no han salido es porque no han podido pagar el peaje que hay que pagar para cruzar la frontera para ingresar a territorio dominicano, porque sí,
hay que decirlo, hay que pagar un peaje, hay una banda, hay una red mafiosa que se encarga de facilitar a grandes cantidades de haitianos que crucen la frontera, una red integrada por encumbrados miembros del Ejército Nacional, encumbrados jerarcas de las élites militares de la República Dominicana y también civiles que forman parte de estas bandas. Y eso hay que denunciarlo de manera permanente y hay que decirlo y hay que repetirlo para que se acabe el trasiego y la trata de indocumentados haitianos aquí en la República Dominicana. Y hay una contradicción fortísima en el gobierno del presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader, que ha tenido una actitud muy valiente con el tema de las deportaciones y que ha defendido en todos los escenarios internacionales el derecho que tiene la República Dominicana de defender la inviolabilidad de su territorio, de defender la soberanía y de deportar del país a cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad, que se encuentre en condición irregular en la República Dominicana, que no tenga documentos que le permitan demostrar que está legal, que tiene el derecho de permanecer en nuestro territorio de acuerdo a nuestras leyes. Pero entonces tenemos de un lado al expresidente Hipólito Mejía, que es una de las figuras de gran respeto en el PRM, que dice que no está de acuerdo con las deportaciones masivas y que debe haber un proceso de regularización de los que se encuentran en territorio dominicano. ¿Cómo los vamos a regular si no tienen documentos, si no tienen ni siquiera acta de nacimiento? Si Haití es un país fallido que no ha podido nunca organizar un registro, un sistema de registro para registrar a sus nacionales, a sus nacidos vivos. Pero del otro lado está el gran empresario, productor de plátano, el mayor productor de plátano en la República Dominicana, el señor ministro de Agricultura, también atentando, contradiciendo esa postura, esa política desarrollada por el presidente Luis Abinader de deportaciones masivas, que dice que no, que él tiene entre 250 o más ciudadanos haitianos trabajando con él hace tiempo, por los tiempos inmemoriales, indocumentados, lo cual es una evidencia, una demostración de que él está violentando la ley, porque aquí el Código de Trabajo dice que usted debe tener solamente un 20% de trabajadores extranjeros. Entonces, don Limber Cruz está pidiendo que le den documentos, que le den por lo menos un carnet a esos ciudadanos haitianos. Entonces, esa es una contradicción que tiene el presidente Luis Abinader en cuanto a la política migratoria que está aplicando. De un lado, Hipólito Mejía, y del otro lado, su Benjamín, su protegido, que es el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Mira, José Tomás, yo creo que más que si deportan o no deportan, hay una división en el Partido Revolucionario Moderno. Y esa decisión del presidente Hipólito Mejía de estar pues en contra de las deportaciones masivas de los nacionales haitianos, eso no es fortuito. Esa decisión, la decisión también del ministro de Agricultura, Limber Cruz, no ha sido fortuito. Pero qué coincidencia que primero Limber Cruz pues esté en contra de las deportaciones, porque dice que la República Dominicana utiliza la mano obrera de los haitianos. Y de repente ahora viene el ex mandatario Hipólito Mejía y dice que está de acuerdo, que no está de acuerdo con las deportaciones masivas de los nacionales haitianos, porque esas personas son los que trabajan la agricultura en el país, y que también coincide con el Limber, donde dice que hay que otorgarle permisos a los haitianos para que puedan trabajar en la República Dominicana. Señores, eso tiene mucha tela por donde cortar. Y no estamos hablando de las deportaciones per se. Estamos hablando de un liderazgo donde se está pulsando, donde Hipólito Mejía quiere llevar a su hija como candidata presidencial y donde internamente hay una situación, porque esa no es la candidata favorita para el presidente Luis Rodolfo Abinader. Él está como los niñitos malcriados cuando pues no le dan la golosina y de repente pues viene con una malcriadeza diciendo: espérate, no se van a hacer las deportaciones, no estoy de acuerdo con las deportaciones. Recuerden que en aquel tiempo, en mi gestión, pues nosotros le dimos un trato muy diferente a los haitianos. Sin embargo, eso va más allá de las deportaciones. Estamos hablando que es una lucha de intereses que está
pues predominando con el tema de la candidatura de Carolina Mejía en el Partido Revolucionario. Vamos a ver Moderno. el corte de Hipólito Mejía, donde habló del tema de las deportaciones. Correcto. No me gusta eso. Aquí hay que... Balaguer instrumentó aquí los permisos para la industria azucarera. Alsea, Romana y Vicini. Y había un récord. Yo pienso que debe haber algo parecido. La agricultura en este país, la construcción, depende de la mano de obra haitiana. Ahí está, señores. Traidores por todas partes. Bueno, esas son las declaraciones del Bueno, presidente. Ustedes sí, hablan de sí. que Limber, recuerden que Limber es un hombre de Hipólito. Por Claro, supuesto. por eso lo Es un hombre establecimos. totalmente de él, o Pero- sea, y siempre van a tener posiciones muy parecidas, por no Claro. decir igual. O sea, además son dos empresarios del sector agrícola. Es y que eso aquí es dirigido, lo hemos Maxi. dicho en reiteradas ocasiones. Aquí, lamentablemente, y eso es una realidad, el sector agrícola está dominado por los haitianos, son los trabajadores que tenemos. Con lo Y único- es una realidad que no podemos taparnos los ojos. Sí, sí. Igual eso es que en la cierto. construcción, es igualito. Ahora, de que debemos buscar una medida que no afecte los intereses del país, hay que buscarla, pero no podemos permitir que el país se nos siga llenando de indocumentados haitianos, sobre todo por el nivel de inseguridad que eso implica, además de la cantidad de recursos que hay que destinar, tanto para salud, para educación, para todo, con todos estos ciudadanos haitianos que tenemos en el país. Y la situación de Haití, señores, todos los días se va a poner peor. Ahora con la salida de su primer ministro, que según él es inconstitucional su salida, pero la misma gente que te designaron son las que te están sacando. Por lo tanto, no es inconstitucional. Claro. Y te están sacando precisamente porque ya te apandillaste. Ya entendiste que tú eres el jefe de gobierno y lo que se diga es lo que tú digas es lo que hay que hacer en Haití. Se supone que en Haití se estaba trabajando en un proceso de transición para poder lograr unas elecciones. En esa condición, difícilmente, por no decir imposible, se pueda dar esas elecciones que se está buscando. Pero hay otro elemento. El primer ministro que designaron ahora, que es ex presidente de la Cámara de Comercio de Haití, también fue un ex candidato a senador por esa provincia, un empresario de mucho Próspero. dinero en Haití, porque en Haití hay dos clases, o muy rico o muy pobre, ahí no hay clase media, o muy rico o muy pobre. Ese grupito es muy rico, el que está manejando Haití, y los muy pobres son los que se lo está llevando quien los trajo en este momento. Entonces, hay una realidad. Kenia quedó de enviar 2.500 soldados para trabajar en el tema de las pandillas, controlar todo eso, pandillas que controla Barbacoa y que tiene Haití de rodillas hace años. Pero llegó Donald Trump. No es verdad que Trump va a mandar más recursos a Kenia para que envíen soldados a Haití. Eso no es verdad. Ustedes saben que eso no va a pasar. Por lo tanto, la situación de Haití lo que va a hacer es agravarse, porque no hay interés de quienes están en Haití en solucionar esa situación y no hay interés de las Naciones Unidas y de otros estados en solucionar lo que se está dando en Haití. Quieren seguirle cargando eso a República Dominicana y ya el presidente lo ha dicho. No es un problema solo de República Dominicana. Por lo tanto, las deportaciones deben continuar, deben mantenerse. Que sacamos 10 y entran 5, sí, pero hay 5 que se quedan allá. Porque esa es la realidad también. No todo el que se saca de aquí se queda en Haití. Y mira, y Pero santos serían ellos con esa condición Pero de Haití recuerda si lo se que quedaran decía allá. Antonio Marte, que de nada vale que tú comiences a hacer una repatriación masiva donde la frontera está completamente descuidada, donde los mismos que son llamados a salvaguardar la soberanía de la República Dominicana son los mismos en violentarla. Pero hay que sacar, Si hay una cantidad, es que se están haciendo grandes inversiones para deportar a los nacionales haitianos. Sin embargo, la frontera sigue siendo imaginaria. Los guardias que están allí hacen caso omiso. Hay un gran negocio en la frontera de República Dominicana con Haití. Entonces, ¿qué haces tú invirtiendo con repatriar haitianos donde los mismos guardias son los que tienen el negocio y son permisivos, son los que están permitiendo que entren cantidades de nacionales indocumentados hacia territorio dominicano? Entonces, es palo si boga y palo si no boga. Lo que hay Tenemos que un hacer- CEFRON, tenemos el Ejército Nacional. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Por qué
tantos haitianos hay en la República Dominicana? ¿Cuál es la responsabilidad que están teniendo ellos? ¿De qué vale la pena las deportaciones? Donde si usted lleva un camión, mira lo que dice, señores, la canciller. Y me gustó mucho esas declaraciones que dio Farideh Raful. La canciller dice de Haití de que ha disminuido de una manera proporcional la cantidad de inmigrantes, las deportaciones hacia Haití. Es cierto, ha disminuido, pero según lo que dice el director de migración, él establece que una cantidad muy representativa, el presidente había hablado de 10,000 nacionales haitianos indocumentados que estaban siendo repatriados. La cantidad fue bajando paulatinamente. Sin embargo, se están haciendo las repatriaciones, pero dice la canciller que ha reducido de una manera proporcional la cantidad que están llegando. ¿Acaso es que lo están apresando? Dan a conocer a los medios de comunicación la cantidad de nacionales que están repatriando y en el camino lo están soltando. Porque según el director de migración dice que están cumpliendo con el trabajo y según la canciller de Haití dice que se ha reducido. Aquí en el país se cumple con el requerimiento y cuando están llegando a Haití lo están soltando a los haitianos. Eso es lo que está pasando. Por eso es que se ha reducido la cantidad de deportados haitianos hacia ese país. Bueno, siempre ha existido una mafia en torno al tema de los haitianos y las deportaciones aquí en la República Dominicana. Lo más importante es que el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, ponga mano dura para que acabe esa mafia que ha prevalecido en la frontera por los tiempos inmemoriales y que es la que permite que ingresen a territorio dominicano por decenas, por cientos los haitianos en situación irregular. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial en este momento. Cuando regresemos hablaremos con toda una autoridad para hablar del tema de las alertas que tenemos por las lluvias, de los sismos que hemos tenido en las últimas horas. Hablamos del ingeniero Osiris de León, que estará con nosotros por la vía telefónica. Quédese con nosotros, que Matutino Su Mundo apenas inicia. Seguimos en Matutino Su Mundo en este lunes 11 de noviembre del 2024 y nosotros tenemos la oportunidad ahora de conectar por la vía telefónica con toda una autoridad para hablar de asuntos meteorológicos, de lluvias, de sismos. Hablamos de el ingeniero Osiris de León, que está en la vía telefónica con nosotros. Buenos días, ingeniero. Aquí estamos Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero y José Tomás Paulino, quien les habla. Buenos días. Buenos días, José Tomás, amigo y hermano de mucho tiempo. Buenos días, Ana Daisy. Buenos días para Maxi. Buenos días también para Graimer Méndez y para todo el público. Un inmenso honor estar en comunicación con ustedes tempranito esta mañana de este lunes, inicio de semana. Me gusta esa energía de usted siempre, ingeniero, fuerte y activo. Gracias inmensa, pero no tanta energía como la que ustedes tienen y transmiten a todo el pueblo dominicano. Gracias. ¿Qué puede usted decirnos de estos sismos de ayer? En la República Dominicana hubo movimiento telúrico en la región este del país de unos 4.5 grados en la escala de Richter. Hubo uno de 6.8, 6.7 que tocó potentemente a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando con la Tierra? Porque por un lado tenemos sismos y por otro lado tenemos muchísimas lluvias que han causado destrucción y muertes en muchos países. Sobre todo conocemos el tema ya de Valencia, más de 200 muertos. Así es, mira, un tema importante de analizar: qué está pasando con el clima, qué está pasando con la tierra. Nosotros acá en el Caribe pertenecemos a la placa tectónica del Caribe, que es el nombre que tiene porque todos los países del Caribe están ahí, excepto Cuba, que pertenece a la placa tectónica de Norteamérica. Pero justo en la zona de Santiago de Cuba está el borde de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y ahí se produjo ayer, cerca del mediodía, una ruptura importante que derivó en un terremoto de magnitud 6.8. Afortunadamente no hay pérdidas de vidas reportadas hasta ahora, solamente algunas pérdidas menores a nivel de daños en estructuras. Por suerte fue a 125 kilómetros al oeste de Santiago.
Santiago de Cuba, que es la ciudad más importante del litoral sur de la isla de Cuba, y las comunidades cercanas ahí a la zona epicentral son comunidades que están levantadas mayormente sobre roca, y eso impidió que se produjesen daños mayores. Sí hay reportes de algunos postes de tendido eléctrico que han caído. Eso ha contribuido a agravar un poquito más el problema eléctrico. También antes de ese terremoto se había producido una hora antes otro terremoto de magnitud 5.9 que entra en la categoría de sismo premonitor, sismo adelantado. Siempre que tú tienes un terremoto importante en alguna parte del planeta Tierra y posteriormente, media hora después, una hora después, 2 horas después, tú tienes un evento mayor, el primero se clasifica, si es de menor magnitud, como sacudida premonitora y el otro como sacudida mayor. Por tanto, los que ocurrieron de magnitud entre 4 y 4.7 con posterioridad a ese entran en la categoría de réplicas. Pero está un poco calmada la situación a nivel del sur de Cuba y a nivel del oriente, porque se sintió en todo el oriente e inclusive el sismo de mayor magnitud, que fue el de 6.8, se sintió en la Florida. Es decir, desde Miami-Dade hasta allá arriba, hasta la zona de Orlando. La gente lo sintió y lo reportó. Lo que quiere decir que fue un sismo importante. Y esa magnitud coincide con la magnitud de los eventos sísmicos que normalmente se producen del lado oeste de Santiago de Cuba, porque justo ahí en Santiago de Cuba, el límite de placa tiene una deformación, tiene un plegamiento. Es como si fuera una curva fuerte de una carretera. Y eso limita el proceso de ruptura. Y entonces cuando vienen los eventos, ahí no se han producido en las últimas décadas eventos de magnitud superior a 7. Pero hubo mucho pánico, mucho miedo, mucha preocupación en Cuba ayer, pero ya la cosa está en calma. Osiris, Ana Daisy Guerrero de este lado, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Hermana. Mira, me gustaría saber, yo sé que producto de este terremoto que ocurrió el día de ayer, ¿cuáles serían las consecuencias para la República Dominicana? Y es que se presume un tsunami, para RD por la costa sur. ¿Cuáles serían las consecuencias, el nivel de riesgo que tendría en el caso de la provincia de Pedernales? Se emitió, de hecho, una alerta de tsunami ayer por Hay una alerta de meteorología. tsunami, así es. Mira, Ana Daisy, para que se produzca un tsunami, se necesitan que se conjuguen 3 factores simultáneamente. Primero, que el epicentro del terremoto esté en el mar. Correcto. Se cumplió ayer. Segundo, que sea de magnitud superior a 7, no se cumplió, este era 6.8. Y tercero, que sea de poca profundidad, 8, 9, 10, 11, 12, y sí se cumplió, era 10. Por tanto, de las 3 variables que tú necesitas, se cumplieron 2. Eso quiere decir que no había que emitir alerta de tsunami, ni preocuparse por tsunami, ni se produjo tsunami. De hecho, algunas personas me llamaron temprano, justo cuando ocurrió el evento, y me preguntaron si había posibilidad de tsunami, y le dije que no, que había que descartarlo porque el sismo era de magnitud 6.8. Si hubiese sido 7, 7.2, 7.5, sí hubiese sido necesario pensar en tsunami. Por tanto, no hay que pensar en tsunami para Pedernales, para Oviedo, para Juancho, para Enriquillo, para Paraíso, para Barahona, porque en realidad no se va a producir. Sí, tú tienes que pensar en la posibilidad de que como hubo una doble ruptura sísmica ayer, con separación de 1 hora entre una y otra, eso desplace lateralmente el borde de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica, donde está Cuba, y la placa del Caribe, donde estamos nosotros. Y que eso te pueda estar generando durante esta semana algunos temblores importantes entre la zona de Cabo Haitiano, que es Haití, y la zona de Samaná, que es República Dominicana. Entonces ahí se te pueden producir algunos temblores porque ese empuje de ayer que liberó esa energía y produjo esa ruptura,
te va a generar en algún momento ahí en la costa atlántica algún temblor durante los días de esta semana, pero no se espera que vaya a ser nada importante. Siempre que hemos tenido eventos sísmicos en esa franja, luego, 48 horas después, 72 horas después, se producen otros temblores menores, pero la gente, si ya está anticipada, no entra en pánico, porque si maneja la información, sabe que eso es un evento normal cuando tú tienes una ruptura sísmica en la región a lo largo de esa falla. Sin embargo, Osiris, la zona norte ha estado recibiendo una cantidad importante de lluvias en los últimos días. De hecho, Puerto Plata es una de las provincias que ha sido más afectada por las lluvias. Tal vez un movimiento de repente con toda esa saturación de suelo que tenemos puede ser un tanto peligroso. Sí, eso es cierto, tienes razón. Si el suelo está muy saturado y se produce un evento sísmico importante, eso hace que se pueda producir un desprendimiento de una masa de tierra. Sobre todo, por ejemplo, en Puerto Plata, tú tienes la loma Isabel de Torres, que en su cara norte y noroeste es muy escarpada, muy vertical, y ahí tradicionalmente cuando llueve mucho, parte de esa agua de lluvia se infiltra a través de un sistema cavernoso, y entonces eso hace que el suelo se comporte con menos. Por tanto, ¿cuáles factores? Si te tiembla la tierra por ahí, te puede provocar algún deslizamiento frente a la loma Isabel de Torres y en la parte de atrás de la loma Isabel de Torres. ¿Cuáles factores pudieran incidir para que ocurra un tsunami, querido Osiris? Para que ocurra un tsunami como el que tú tuviste el 4 de agosto de 1946 en la zona de Matanzas, Nagua, aquel era un terremoto de magnitud 8.1, el epicentro estuvo en el mar, en la bahía escocesa, y era de poca profundidad, 10 kilómetros. Entonces ya ahí sí están dadas las variables para que obligatoriamente se produzca un evento marino que sea destructor, tipo tsunami. Es decir, porque recordemos que la escala sísmica es logarítmica. Cada vez que tú subes una unidad, la energía se multiplica por 32. Lo que quiere decir que un terremoto de magnitud 8 es 32 veces más fuerte que uno de magnitud 7. Entonces, si se te produce un terremoto de magnitud superior a 7 en la costa atlántica, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, que es lo típico en estas regiones, sí, ahí tú puedes tener un tsunami, y la gente que vive a nivel de playa, cota baja, cota 20, 30, 40, 50 centímetros por encima del nivel del mar, que era lo que pasaba en la zona de Matanzas, donde hoy está Matancita. La gente vivía muy bajo ahí, porque la cota era apenas unos cuantos centímetros por encima del nivel del mar. Entonces, por ahí el mar entró con mucha facilidad y arrasó por completo toda la comunidad. Entonces, son las variables que se toman en cuenta, pero el que vive en zona alta, en zona de farallones, zona de arrecifes levantados, ese no tiene peligro. El peligro solamente está en la zona de playas bajas, que la gente ha construido viviendas cercanas o establecimientos comerciales cercanos, y ahí sí hay que tomar la debida precaución. Pero no, esto no quiere decir que se vaya a producir un evento sísmico de magnitud superior a 7 por la zona de Puerto Plata, no. Bueno, lo más que se pueden producir son eventos de magnitud cercana a 4 en la zona, pero siempre hay que monitorear, porque cuando hay una ruptura importante, como la que se produjo ayer en Cuba, tú tienes que monitorear toda la región para ver qué puede estar pasando en las próximas 48 o 72 horas. Las autoridades han anunciado un periodo de lluvias de por lo menos 24 horas continuas. Ha estado lloviendo desde anoche, ya los suelos están saturados, y han enviado advertencias a los ciudadanos para que tomen sus precauciones, sus previsiones. Todo esto con la intención de evitar desgracias en caso, por ejemplo, de inundaciones, de deslizamientos de tierra. Usted, como geólogo, que es un hombre altamente conocedor, ¿cuál es la recomendación que envía a los ciudadanos en este momento? Primero, toda la gente que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas, y la gente que vive en zonas bajas, zonas que históricamente se han inundado y que el vecino, el comunitario de esa área conoce cuáles son las partes que se inundan, debe tomar las debidas precauciones, porque durante todo el día de hoy vamos a estar teniendo lluvias importantes desde
Punta Cana, Cabo Engaño, Capcana y Boca de Yuma, siguiendo todo el litoral sur hasta Pedernales. Eso quiere decir que eso incluye a Valladolid, a La Romana, a San Pedro de Macorís, a Juan Dolio, a Guayacanes, a Boca Chica, a Santo Domingo, a Jaina, a San Cristóbal, a Baní, a Asua, sube también a San José de Ocoa, donde con frecuencia se producen deslizamientos. Eso incluye Asua, Barahona, Vicente Noble, Tamayo, Paraíso, Enriquillo, Juancho, Oviedo, Pedernales. Toda esa franja va a tener lluvias importantes durante toda la mañana de hoy, pero eso se extiende también a lo largo de la autopista Duarte, desde Santo Domingo hasta Santiago. Eso Muchas gracias, Villa ingeniero. Muchas gracias. Gracias por permitirnos esta conexión telefónica. Esperamos que pueda estar presencialmente por aquí, por nuestro estudio en los próximos días. Nosotros vamos a una pausa comercial. Al regreso tendremos al ingeniero Salazar, el gerente general de EGID, que es la empresa de generación hidroeléctrica, y vamos a estar hablando de esa advertencia de que van a desaguar la presa de Aguacate. Quédese con nosotros, aquí falta mucho más contenido. Esto es Matutino Su Mundo. Con esas hermosas imágenes regresamos aquí en Matutino Su Mundo este lunes 11 de noviembre del año 2024, y como les habíamos anunciado, tenemos ahora la conexión telefónica con el ingeniero Rafael Salazar, que es administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica. Bueno, el tema que inquieta a mucha gente, el anuncio que han hecho de que van a desaguar la presa de Aguacate, para que toda la gente tenga sus precauciones, para que la gente tenga conocimiento y que no se aventure a bañarse en el río Nizao o en ninguno de esos ríos de por ahí. Buenos días, ingeniero. Gracias inmensamente por permitir esta conexión telefónica para hacer este servicio al país, un servicio de información y de orientación. Buenos días. Buenos días a todo el equipo y muchas bendiciones para todos y el pueblo dominicano. Amén, amén. Aquí está Maximiliana Manzueta, Anadesi Guerrero y quien les habla, José Tomás Paulino. Explíquenos en qué consiste ese proceso de desagüe de la presa Aguacate. Sí, bueno, es un proceso que se hace cada cierto tiempo. Ahora con una condición especial, y le explicaré. El año pasado se hizo a principio de año y se hace por dos condiciones. La primera es la que se hace de manera regular cada año y medio, 2 años, que es la limpieza, extracción de sedimentos del área de entrada de la turbina, del túnel donde va la turbina. Eso se hace normal porque en el 2012-2013 sucedió una crecida fuerte y entró sedimento a ese túnel. Y averiaron la turbina y la empresa duró 1 año y pico con esa hidroeléctrica dañada. Entonces para eso se tomó el protocolo de que cada año y medio se hace la limpieza, se hace un vaciado y se hace entonces la limpieza del área de entrada al túnel donde va la turbina. Bueno, ese es lo normal. En este caso, se va a hacer esa limpieza, pero se va a hacer la reparación de una de las 2 hidroeléctricas que tenemos en Aguacate, que son 2. Entonces, para eso tenemos que vaciar la presa, se va a aprovechar y también se va a limpiar esos sedimentos. Y entonces, ese vaciado se va a hacer realmente, aunque inicia hoy, se va a hacer mañana completo. Y ese vaciado dura apenas, en condiciones normales, 3 horas, de 3 a 4 horas. Se va a iniciar hoy turbinando para bajar un poco más con el volumen de turbinación, que es menos, son alrededor de 40 metros cúbicos. Y entonces mañana, a eso de las 8:30, se comenzará ya un vaciado final, que primero se comenzará con 50 metros cúbicos, después 100, 150, hasta 200 y completar el vaciado. Ese proceso mañana termina en 3 horas, 3 horas y media.
en la mañana allá en la presa. Entonces, lo que es adicional es que hay que vaciar el túnel ahora, que eso no se hace normal cada 2 años, cada año y medio, cada año, porque tenemos que reparar. El objetivo de ahora, de esta limpieza, de este vaciado de la presa, es poder reparar la turbina que está averiada, y para eso hay que vaciar el túnel. El proceso de vaciado del túnel, ese túnel tiene 11 kilómetros. Wow. El proceso de vaciado del túnel lleva más tiempo, entonces se va más lento porque no tiene la presión del agua y ese proceso es más lento hasta completar el vaciado, y se hará más o menos a partir de mañana. Eso durará 2 días y medio hasta completar el vaciado y que los técnicos puedan entrar al túnel, poder entonces accesar a la turbina y poder cambiar unos sellos y revisar la estructura de la turbina, pero básicamente el análisis que hay, se entiende que solamente hay que cambiar esos sellos y poder reactivar la turbina que pueda producir energía. Esa turbina tiene... Sí. Ingeniero, una pregunta. Es mucho el trabajo que se va a hacer, de acuerdo a lo que usted ha estado explicando. Eso conlleva un tiempo. ¿De cuántos días estamos hablando que tal vez tardaría en realizarse todos estos trabajos? Y un elemento adicional es que tenemos lluvia, que eso también podría retrasar un poco los trabajos, ¿o no? No va a retrasar, porque se abren las compuertas que son 5, y la lluvia, el agua va a estar entrando y saliendo directo por las compuertas. Después que se haga el vaciado del túnel, se va a limitar que no puedan entrar al túnel el caudal de agua. Entonces, el agua que entre en los días que se esté trabajando, que son de 8 a 10 días a partir del día de hoy, esa agua va a estar saliendo normal. Entonces, es un procedimiento normal. Y un asunto, una información también ahí. Esa agua cae en la presa de Valdesia, o sea, el tramo que se está limitando a que la gente sepa que es una zona de peligro a partir de hoy, y se ha hecho un protocolo normal con las diferentes instituciones que tienen que ver con eso, gobernaciones, alcaldías, defensa civil, el COE, ustedes mismos, los medios de comunicación que han estado orientando. Es el tramo que va desde Aguacate, desde la salida de Aguacate, hasta Valdesia. O sea, el tramo de Valdesia hacia Nizado abajo no tiene problema porque el agua va a estar normal en Valdesia. Se queda ahí y se aprovecha en Valdesia. Perfecto. Rafael, yo estoy un poquito preocupada y es que a propósito de las fuertes lluvias que han estado cayendo en el país, ¿por qué esperar a esta altura para venir a reparar la presa Aguacate, donde para nadie es un secreto de que el país está inundado por donde quiera? ¿Por qué esperar a que se avecinen fenómenos atmosféricos para hacer reparaciones en la presa Aguacate de esta magnitud? Bueno, porque se esperó que pasara el tiempo de calor, porque el problema es de energía, no de agua. El problema de agua está controlado, no hay inconveniente. La presa de Higüey y la presa de Valdesia recogen todo el agua del sistema y tienen un buen colchón de espacio para recoger las aguas. Ese no es un problema para el sistema de presa en este momento. Se hizo en este momento porque pasó el calor y había una presión de no sacar ninguna de las unidades, y teníamos una de las aguacates que estaba funcionando bien. Y entonces, para el sistema eléctrico era muy importante, hasta hace 2 semanas más o menos, donde había un consumo que llegó a 3.865, el máximo del país histórico, y era promedio 3.700, 3.600, 3.800, a que cuando bajó un poco el calor, hace 2 semanas que comenzó a bajar, entonces nosotros estábamos programados para, a partir de ahora y hasta marzo, abril, poder abordar todas las reparaciones que tenemos y mantenimiento que tenemos en las instalaciones de hidroeléctrica. Entonces, por eso la parte de agua en ese momento no nos afecta, porque el nivel de Valdesia asume todo el agua, el nivel de Higüey
puede asumir todo el agua que pueda caer en la zona, en la cuenca del Nizao, y el sistema de manejo de agua en este momento que está cayendo una agua, vamos a decir, buena, en términos de lo que es el sistema hídrico, no tiene problema. O sea, la presa, como es un sistema de presa que tiene Higüey, Aguacate, Valdesia, Las Varías, no hay inconveniente y no hay ningún efecto que pudiera, vamos a decir, complicar el proceso, ni tampoco complicar que esas aguas puedan inundar hacia abajo. Por eso le digo, hasta Valdesia, el tramo solamente es Aguacate, Valdesia. Que va a estar con el problema del agua por la situación de reparación que tenemos, y es normal que se programe siempre después que pasa la temporada grave de calor, que es donde hay mayor consumo de energía. Sí, pero eso podría provocar crecida de ríos en estos momentos. Y eso esto está controlado, no hay problema. No, si hay crecida, por ejemplo, si el Nizao crece, vamos a decir aguas abajo de la presa de Valdesia, que es donde puede tener algún nivel de problema, o si crece en la parte de arriba, el sistema que tiene de Higüey y Valdesia asume el agua que pueda caer, porque tiene un colchón que permite, por ejemplo, Valdesia puede subir alrededor de 4 metros, y sería importante, ojalá cayera agua que subiera en el sistema de Valdesia, porque eso... ¿Retiraría los ¿Cuánto sedimentos? están aportando ahora mismo las hidroeléctricas al sistema eléctrico dominicano, don Rafael? Y si con la salida de esta presa, ¿cuánto tal vez dejaría? Si esto afectaría un poco en cuanto al aporte. No afecta en nada porque no estaba usándose. Solamente afecta en Aguacate, que son 22 megas, y la que se está reparando son 28 megas. No afecta el sistema eléctrico porque ahora mismo hay un bajo, o sea, el consumo de energía ha bajado un poco, y por eso no permiten en este tramo de temporada comenzar a mantenimiento y reparaciones de la parte que tenemos, de manera que no hay, por eso lo preparamos ahora, por eso siempre lo hacemos después que baja el calor, y son situaciones normales y se manejan bajo protocolos que están establecidos para poder tener control y que no afecte ni el sistema eléctrico ni tampoco el sistema de control de agua que hacen las presas para evitar situaciones de inundaciones hacia abajo y de problemas mayores en las comunidades. Bueno, por último, ¿van a aprovechar ustedes este momento de que están reparando para retirar los sedimentos? Y el llamado a la población que vive en esa zona, además, don Rafael. Sí, eso se aprovecha ahora y se completa si hay sedimentos de más, porque el año pasado se hizo y habrá así, se completa y se saca el sedimento que pueda haber, que pueda ser dañino para la entrada hacia los túneles donde están la central hidroeléctrica, y hacerle un llamado a la población, perfecto, y gracias a ustedes, de que tengan la precaución en que en ese tramo, y nosotros hacemos más y hemos hecho más la precaución porque un tramo que tiene que se crearon balnearios con las comunidades de Aguacate, con las comunidades que están ahí, las juntas de vecinos, y entonces que tengan toda la precaución, primero de que no pueden usar en ese tramo para baños en estos días esas áreas, y que entre todos cuidemos el que no haya ningún tipo de inconveniente. Nosotros vamos a tener militares, hay unas sirenas en el área, las juntas de vecinos están también programadas, la defensa civil, para evitar que nadie pueda hacer uso, y así evitamos cualquier tipo de situación que afecte a alguna familia. Qué bueno que han tomado todas las precauciones para evitar incidentes mayores. Ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica, ha estado con nosotros por la vía telefónica informándonos, orientándonos. Gracias, ingeniero, por este servicio al país, por estas informaciones orientadoras y clarificantes. Que pase un feliz resto del día. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias. A ustedes, amables televidentes, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso tendremos una entrevista aquí en nuestro estudio con el señor Rafael Céspedes. Él es un consultor internacional en materia política, asesor político de una extraordinaria trayectoria. Con él vamos a conversar de diferentes temas. Quédese con nosotros. Nos vamos, pero volvemos en cuestión de segundos.
Regresamos aquí a Matutinos Su Mundo en este lunes 11 de noviembre del 2024. Vamos ahora a conversar con una persona que tiene una extraordinaria trayectoria en materia de asesoría y consulta política. Ha trabajado con grandes figuras políticas de América Latina, ha hecho presidentes y para nosotros es un gran honor que nos acompañe en esta mañana. Hablamos de el licenciado Rafael Céspedes Morillo, que está aquí con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está usted? Yo siempre voy a estar bien. Estar mal es de gente que no entiende que eso no es cómodo. Y no hay necesidad de estar mal. Se puede estar bien, porque para estar bien solo hay que entregarse a Cristo. Y yo hice eso hace muchos años. Qué bueno, aquí está Maximiliana Manzueta, Ana Daisy Guerrero y quien le habla, José Tomás Paulino. Vamos a estar con usted. Esa gran obispo de la comunicación. Sí, esa gran experiencia de haber trabajado, por ejemplo, con figuras tan emblemáticas como el extinto presidente venezolano Hugo Chávez. Además, ha trabajado con muchísimas figuras políticas de América Latina. Cuéntenos esa experiencia, cuéntenos todo ese conocimiento acumulado después de haber trabajado con tantas figuras diferentes, de haberse paseado por América Latina casi completa. Sí, bueno, ha sido una experiencia más que extraordinaria, satisfactoria. Me ha correspondido dirigir 51 campañas en los 30 y pico de años que tengo haciendo eso, de las cuales 49 han sido victoriosas. Y eso para mí es una bandera que enarbolo con orgullo, como dominicano, como cibaeño, como campesino, que ha acumulado una experiencia que puede ser contada y que está siendo contada. De hecho, yo escribo semanalmente para una revista que dirige el conocido periodista Osvaldo Santana, Rafael Osvaldo. Y bueno, hay un libro por ahí escrito sobre algunas de las experiencias y hay otro libro que probablemente a final de este mes va a ser publicado, donde ya no narramos sobre experiencias, sino que fruto de la experiencia escribimos algo que se va a llamar 20 lecciones para un político. Ahí nosotros lo que hacemos es tratar de dibujar 20 cosas, 20 áreas, 20 herramientas que yo uso en la dirección de una campaña política. El libro del que usted habla es este que tenemos aquí. Yo pienso que sí, lo pueden captar. Es este libro, Estrategia y Asesoría Política. Ahí hay unas imágenes que sería interesante. La primera de la izquierda es con Jacobo Magluta. Yo fui 7 años director de imagen y comunicación de Jacobo Magluta, los últimos 7 años. Esa es la única foto que tengo con él, porque me la tomé a propósito, porque yo conocía la problemática de salud. Y yo siempre rehuía la foto, yo nunca me ponía a su lado para que tomaran la foto, sino que yo me quitaba de su lado para que le tomaran la foto. Pero esa vez decidí que me iba a tomar una foto porque no tenía foto con él y Jacobo no solamente era mi cliente, era además mi amigo, mi líder, un conjunto de cosas. La otra persona obviamente es Chávez, una figura muy conocida. Esa es una foto que se da un 20 de diciembre de 1998 cuando él declara ese día, el día de la viñeta, el día de Céspedes en la viñeta donde él vivía. Ok, antes de hablar de Chávez, de la experiencia de haber trabajado con Chávez y con otros presidentes de América Latina, yo pienso que es importante que analicemos el fenómeno del momento. Las elecciones recién concluidas en Estados Unidos, en las que el expresidente republicano Donald Trump se impuso sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. ¿Por qué perdió Kamala? ¿Por qué ganó Donald Trump? Yo creo que Kamala se durmió en sus laureles. Yo creo que ella, como mucho, se confundió con que las redes sociales definen los escenarios de manera definitiva. Y eso ni allá ni aquí, ni en ningún lado es verdad. Las redes sociales son más bullosas, son más rápidas, son
más manejable. Pero no es verdad que el porciento que define una elección en cualquier país del mundo lo hace a través de un sistema de comunicación que en los últimos años lo que ha ido es perdiendo credibilidad. Toda persona razonable, cuando lee una información a través de una vía de las llamadas redes sociales, la primera pregunta que se hace es, ¿será verdad? Entonces las redes sociales están autodestruyéndose porque están creando una incredibilidad que la va a hacer ineficiente si no se corrige a tiempo eso. ¿Qué hizo Kamala? Pensó que todo lo que me rodea sabe de redes, se comunica a través de las redes. Pero ¿cuánto es ese que te rodea? ¿Un 20, 30%? Eso no define unas elecciones. Eso es parte importante de una elección. Ese es el primer error. Desde la óptica de Rafael Céspedes, no ya como estratega, sino como ser humano, creyente en la divinidad poderosa de Cristo, ella es anticristiana y lo manifestó hasta públicamente. Y a Dios nunca le ha ganado nadie ni le va a ganar. Esa señora no podía haber ganado unas elecciones donde ella dice, una gente que está en su lugar, alaba a Cristo y ella dice, usted está en un lugar equivocado. Es decir, Cristo no tiene nada que buscar aquí. Eso es parte de, reitero, no como estratega, como ser humano, que yo creo que ayudó a que ella perdiera. Donald Trump, ¿es lo mejor o lo más malo? Óigame, lo mejor para la República Dominicana es tener un buen presidente dominicano. Olvídese de la presidencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca va a trabajar en función de los beneficios de la República Dominicana. Los demócratas son los mejores para nosotros. ¿Y de dónde sacamos? ¿Y quién dijo eso? Nosotros no formamos parte de esa agenda. Pero ni siquiera si nosotros fuéramos parte de su agenda, sería a lo estilo Bukele en el patio, no en el frente. De hecho, los demócratas son los mejores amigos. Pero nosotros tenemos 5 o 6 años sin embajadores. Sí, por ejemplo, tuvimos primero uno que fue nominado y el Congreso, el Senado norteamericano no lo ratificó, lo declinó. Y nominó el presidente Biden a Carlos Irizarry, que es de origen boricua, y tampoco el Senado lo ratificó. O sea, Haití tiene un embajador y República Dominicana no tuvo embajador. Entonces, ¿cuál es la importancia de que fuera Kamala o fuera Trump? Ninguna. Como país, nosotros no nos beneficia a ninguno de los dos, porque esa gente responde a sus intereses. ¿Y eso es malo? No. Ellos deben defender sus intereses. Lo que nos falta a nosotros es defender lo nuestro con la manera que debemos hacerlo. Pero no quiero dejar de darle un poquito de conclusión. Yo creo que Trump se manejó mucho mejor que Kamala. Pero además porque Trump los enemigos vienen hace 5 años haciéndole campaña. ¿Por qué se entiende que Trump se manejó mejor que Kamala? Bueno, lo más elemental para responder el resultado. La mejor estrategia es la que gana, no es la que pierde. Y Trump ganó. Entonces él se manejó mejor. Eso, para mí eso es como medio sofisma. Y sobre todo pesó mucho desde su perspectiva, por ejemplo, en qué fundamentó Trump su campaña, en ejes fundamentales que tuvieron que ver con la situación de la economía, con el tema de la inmigración, con el tema del aborto, que son temas muy sensibles en los Estados Unidos. Él siempre le enrostró a Kamala Harris que Estados Unidos estaba peor ahora que 4 años antes cuando él fue presidente. Y Kamala Harris no pudo demostrar lo contrario en sus discursos y en el único debate que tuvieron en televisión. Yo creo que Trump es un adversario de mucho cuidado. Varias razones. Primero, porque tiene más experiencia que ella en lo comercial, lo empresarial y en lo político. Aunque ella era vicepresidente, él había sido presidente. Mediático. Nivel, Dios. Una persona que se preparó, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, para entrar a la política. Nosotros hace 8 años no nos imaginábamos que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y Trump sale a la luz pública incursionando en política con una aberración, tal vez. Y es que le cae a trompada en términos mediáticos a los mexicanos. Sí. Recuérdense que las primeras declaraciones públicas de Trump
en el campo político es El muro. los mexicanos lo que nos mandan para nosotros es basura. Los mexicanos Delincuentes, criminales, narcotraficantes. Lo que nos traen esos son los que asesinan, los que roban. Y una gente que no necesariamente maneja el tema de estrategia como yo intento hacerlo, se pregunta, pero ¿por qué sale con algo tan fuerte y tan negativo? Era una manera de ponerse en primera plana y lo logró. Porque tú me dices, bueno, pero está perdiendo a los mexicanos. No está perdiendo nada. Porque cuando tú analizas la situación sociológica y de estadía legal de los mexicanos en Estados Unidos, es una de las ciudadanías de mayor cantidad. Pero no es una de las ciudadanías, no son los que más quieren la ciudadanía. Ellos prefieren quedarse medio ilegales para cuando puedan devolverse. Entonces Trump sabía que él no estaba perdiendo votos. Él estaba ganando imagen negativa entre los mexicanos, pero ellos no votan. ¿Cuánto? Si usted analiza, busque estadísticas que las hay por ahí, el país con menos votantes proporcional a su cantidad de residentes de Estados Unidos es México. Entonces, Trump fue hábil desde aquella vez. Trump siguió por ahí, se colocó, incluso se llegó a preguntar que por qué partido era. Hubo preguntas, interrogantes públicas que porque no se sabía. Pero ¿de qué partido es él? Porque nunca había incursionado. Se trabajó la figura más que el partido como tal. Pero ¿qué tanto? Usted hablaba hace un ratito del elemento de las redes sociales, de cómo inciden dentro de la campaña, pero no deciden. Porque como hay un libro por ahí que dice un like no es un voto, y realmente es así. ¿Qué tan difícil ahora mismo es ustedes como estratega articular realmente una estrategia que vaya en consonancia con lo que está buscando la población y que también esté como en la misma línea de los candidatos? Porque a veces los candidatos quieren una cosa, pero no necesariamente saben cómo expresarla hacia afuera. ¿Qué tan difícil es articular eso ahora mismo? Gracias a Dios, por eso le pagan a gente como yo. Claro. Para definir esa situación. O sea, la creación de una estrategia no es algo que usted le da una tecla. La creación de una estrategia tiene que ser fruto de investigación, de análisis, de observaciones. Juega un poco la experiencia, además de la capacidad, conocer de la historia, de la sociología. Cuando uno va a hacer eso, uno tiene que armarse de toda una serie de herramientas en esas direcciones para definir no lo que el candidato quiere, que es un voto, es que quieren los millones de votantes para ese voto. Y eso es lo que uno hace, construir lo que la gente quiere. Hay mucha gente inventando ahora mismo, estrategas. No, mucho no, demasiado. O sea, demasiado. Aquí se inventa, porque aquí ahora hay unos estrategas nuevos que andan por ahí diciendo que hay estrategia de aire, estrategia de tierra, estrategia de... Ahorita van a crear un cuerpo humano sin brazos. No, la estrategia tiene que ser una. Y no es verdad que hay estrategia para esto y esto. Es una estrategia. Ahora, lo que usted sí hace es decir, llamar a uno de ustedes para que me entreviste al candidato, y eso es televisión. Yo llamo a un experto en redes sociales para que me maneje un mensaje a través de las redes, pero que yo tengo definido el blanco de público que me va a ver o leer. Pero no es diferente a la estrategia madre, por llamarle de alguna manera. Como estratega política, ¿cómo usted cree que será la relación entre Donald Trump y Nicolás Maduro a partir de ahora? Exactamente igual que con República Dominicana, depende de los beneficios que adquiera Estados Unidos. Estados Unidos tiene un Biden diciendo que no reconocen al Estado venezolano, pero mandan a la Chevron a meter 2.500 millones de dólares en inversión en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, a mí me luce como algo contradictorio. Porque los Estados Unidos no se manejan. Estados Unidos no apoyó ahora a Maduro en el proceso electoral. Verbalmente. Pero apoya su seguridad jurídica. Verbalmente no apoyó a Maduro. Pero no solamente Estados Unidos, nosotros tampoco como país. Y, además, fuera del
Esos países lejanos, Rusia, en el área nuestra. Rusia, China. Que Rusia tuvo una posición de apoyo a Nicolás Maduro. Sí, Nicaragua, claro. Nicaragua, Rusia. Pero olvídate de eso, vamos a hablar del patio, vamos a hablar Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Son los únicos países que han apoyado o reconocido a Maduro como ganador. Ningún otro lo ha hecho. Pero vaya a ver el Incluyendo régimen a que Colombia, hay en ese que afine con él, incluyendo Brasil, Chile ni se diga. México fue dudativo. no sé Dubitativo si- en un momento. en un ajá. momento. Esta dice que lo reconoce ahora, la presidenta nueva. Pero de todos modos, si pusiéramos a México apoyando a Maduro, estamos hablando de 5 países, Sí. de todo lo que somos. Yo creo que Maduro no tiene patio. Sin embargo, tiene la fuerza. Y tiene unos Estados Unidos que le interesa manejarse con criterios comerciales, porque lo que significa Venezuela es para los Estados Unidos lo que pudiéramos comparar lo que significa República Dominicana para Haití. O sea, Estados Unidos tiene una reserva de petróleo más grande que cualquier otro país, pero no la quiere tocar, quiere usar la ajena para mantenerse, ¿no? Para mantenerla como reserva. Como reserva. Mire, pero entrando al patio, aquí, discúlpame, José Tomás, la situación República Dominicana, Haití. El presidente Luis Abinader ha estado constantemente pidiendo apoyo de organismos internacionales para hacerle frente a lo que está pasando en Haití. ¿Cómo ha visto usted el manejo que ha tenido el gobierno dominicano en relación a Haití? Politiquero. ¿Por qué? Bueno, lo acaban de usar ahora, porque el presidente lanza 3 cosas en un momento dado. La reforma a la Constitución. Él dice, el gobierno dice la nueva Constitución. Eso no es nuevo. Es una Constitución vieja modificada. Porque apenas fueron 8 o 10 artículos. 2, lanza la famosa modernización fiscal. Y arriba le ponen el tema haitiano. Donde anuncia que van a deportar 10,000 haitianos semanales. Y ahora se demostró que ni siquiera tienen vehículos para hacer eso. Y mucho menos cárcel para tener 10,000 gente guardada y alimentándolo en lo que lo mandan para su casa. Para mí, el tema haitiano fue el uso, tal vez con eficiencia, de un tema que a todo el dominicano le apasiona, le interesa, porque tenemos posiciones definidas con respecto a los haitianos. Y eso hizo que se opacara, por lo menos la famosa modificación constitucional, y en alguna medida, pero no pudieron hacerlo a tiempo, el tema de la modernización. El tema haitiano no logró opacarlo de tal manera que ellos pudieran pasar esas cosas, porque el pueblo se levantó y dijo, no, eso no es lo que queremos, eso no es lo que necesitamos. Entonces, el gobierno ha usado la parte del tema de la relación haitiana para mí con un criterio político y más nada. No habrá resultado entonces. Bueno, ¿qué ha pasado con los 10,000 semanales? ¿Alguien sabe? Ustedes que son periodistas, yo no he oído hablar más de eso. Ya eso como que bajó de números. Ya. ¿Y qué opinión le merece las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía con respecto a la oposición de la cantidad de nacionales haitianos que se están repatriando? Bueno, es una posición de un expresidente. ¿Sería una estrategia? Hipólito yo no sé si se maneja con ese tipo de cosas. Hipólito dice lo que le da la gana cuando le da la gana, sin importarle la gana que tenga. O sea, a mí eso no, porque oye lo que él dice, él no dice, al país le conviene, al país no le conviene. No, él dice, a mí no me gusta, pero se trata de gusto personal. Este país se puede seguir manejando de que, no, porque a José Tomás no le gusta tal cosa. Pero eso no es un problema de gusto, es de conveniencia para el país. Él habla de que a mí eso no me gusta. Bueno, pero ¿qué me importa a mí lo que a ti te gusta? A ti te gusta muchísimo la yuca y a mí yo prefiero el ñame. ¿Y cuál es el problema? Y eso Es decir, puede... eso es una actitud que ni siquiera es
respetable, para decirlo. Señor Céspedes, el presidente de la República tuvo que retirar del Congreso Nacional la llamada reforma de modernización, la ley de modernización fiscal, por una presión ciudadana, por una presión de diversos sectores de la sociedad, pero también tuvo que echar para atrás la designación hecha a Carlos Pimentel, que es el actual director de contrataciones públicas, como que lo nombró de manera adicional como director de la Alianza Público-Privada, igual que ha tenido que echar para atrás otras decisiones. Desde su perspectiva como estratega y asesor político, ¿piensa usted que el presidente Luis Abinader, el gobierno se está manejando con algún nivel de improvisación? Porque la oposición dice que el gobierno no tenía un plan. Yo creo que el gobierno demostró que no tenía un plan, que es otra cosa. Lo diga la oposición, bueno, yo pienso que sí, que no había un plan, sobre todo eficiente, porque sí pudieron haber tenido una idea de qué hacer, vamos a hacer esto, vamos a lanzar a los haitianos, eso va a opacar lo otro, y ustedes muévanse, porque si ustedes observan como periodistas que me imagino habrán hecho, en un ejercicio de análisis de la aprobación de la reforma a la Constitución, lo único que no pasó allí fue que la declararan de urgencia. Pero eso lo hicieron al vapor. Hablaron de ella el jueves, la conocieron el viernes y el lunes estaba aprobada. Yo no sé cómo no habilitaron el fin de semana para hacerlo. O sea, había una prisa que a mí me confundía de por qué la presión, por qué esa urgencia de aprobar unas modificaciones de algo que incluso no es verdad que fue modificado, fue ratificado porque la reelección estaba prohibida. Entonces, ¿cuál es el candado que usted quiere ponerle? No, usted lo que quiere es cambiar la llave al candado, es otra cosa. Eso es número uno. Número dos, yo decía que el gobierno necesita de una transformación frente al país. Porque si no lo hace de manera contundente y rápido, hasta cosas que pudieran ser buenas, la gente la va a ver como mala. Porque ha sido de hierro en hierro, en hierro, en hierro, en hierro. O sea, los equívocos del gobierno han sido uno tras otro. Enmendando algo, cometen un segundo error y con ese error se llegan al tercero. O sea, no hay. Yo no sé si lo está traicionando la monarquismo, no sé si hay algo de eso. El nombramiento del ministro de Deporte y el nombramiento de Jiménez, para mí, si yo fuera PRMista, el presidente me estuviera diciendo ahí, tengo que hacer esto, tomar el síndico con más votación del país para ponerlo de deporte, porque dentro de ustedes no hay nadie con esa capacidad. Eso es un mensaje. ¿Quién? O sea, el PRM no hay nadie que pueda ser ministro de deporte y tienen que usar a un alcalde, tercer mandato, con un 78% de los votos de La Vega. Y ocasionar un escándalo tan grande como el que está... Como que todavía no se ha podido resolver. Y otra pregunta que yo me hago arriba de eso, ya lo hiciste, de acuerdo. Pero ¿por qué tú insistes en querer designarlo si tú tienes el beneficio de una victoria de hace meses? De esa contundencia que es que le tiene miedo. ¿Por qué no hacen elecciones? Tiene que ser obligado designado. Y están buscando la manera de que no haya elecciones. Me gustaría saber por qué, a qué que le temen. Con Carlos. Pero ese señor no puede ser juez, fiscal y abogado defensor al mismo tiempo. Eso no hay que ser ni abogado para saberlo. O sea, usted no puede ser aquí el director frente a cámara, director de cámara y camarógrafo y luminotécnico. No, eso no es posible. Entonces, también un mensaje para mí a los PRMistas, lo que sucede es que yo no cuento con gente con la calidad para ponerlo en los cargos de esa importancia. O sea, que el presidente no cuenta con los funcionarios suficientes que reúnan o que tengan el perfil para ocupar PRM no tiene perfil, puestos importantes. Yo creo que el presidente le ha dicho a los PRMistas,
no cuento con nadie dentro de ustedes que yo confíe para esas dos posiciones. Creo que eso fue un mensaje. Desde el conocimiento que usted tiene y toda la experiencia que tiene, ¿qué tiempo piensa usted que se mantendrá en el poder la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua? Bueno, yo pienso que esa es una de las dictaduras mejor consolidadas. Porque ahí también tiene que ver un poco con el temperamento de La ciudadanía. de las personas, vamos a decir. Si en República Dominicana no va a existir un Daniel Ortega jamás, porque nosotros sabemos hacer lo que ya hicimos ahora con una ley de modernización fiscal, y el gobierno sabe que si intentara algo parecido otra vez, nos va a tener en la calle. En Nicaragua la pasividad es demasiado evidente. Demasiada. Yo nada más veo la posibilidad de una salida de Daniel Ortega con un golpe de fuerza. No veo otra manera. A menos que cometa un hierro o se muera. ¿Y ese golpe de fuerza cómo puede venir? Tiene que venir de las instancias militares. De lo que ha ocurrido en casi todos los casos mundiales parecidos, de alguien que está al lado de él, o muy cerca. De uno cercano. Hasta tú, bruto, es una expresión que algunos presidentes no conocen. Cuando al César le van a dar golpe, uno de sus asistentes le decían bruto. Y cuando él descubre la cosa, sabe que bruto era parte del golpe. Entonces de ahí, hasta tú, bruto. En Nicaragua debe pasar algo parecido. No te pongas muy lejos de eso mismo en Venezuela. Viajemos a El Salvador. Bukele, que está siendo presentado como el fenómeno político del momento. Logró una reelección pese a que la constitución de su país se lo prohibía. Ha logrado meter en jaque a todos los delincuentes y los criminales y ha construido una cárcel grandiosa. Tiene los mayores niveles de popularidad. Pero ¿hasta cuándo durará esto? ¿Cuándo terminará Bukele? ¿No será un pichón de Ortega lo que se está gestando allá? Sí, se parece un poco. Yo pienso que Bukele dio en la diana, en principio. Cuando logró hacer lo que parecía imposible, y era llegar su país de ser el país número 2 del mundo de inseguro, el más inseguro, a lo que soy uno de los más seguros del mundo. Eso es un triunfo, eso tiene demasiado valor. Ahora, que tú te erijas sobre eso para hacer otras cosas, eso no te quita de ser pecaminoso. Claro. Yo pienso que Bukele debería ya haber comenzado a mostrar otra cara de beneficio para el país. ¿Esa es mala? No, eso es buenísimo. ¿Es suficiente? Tampoco lo es. Pero está sirviendo de referencia para cantidades de presidentes. Porque lo ha logrado cosas que ningún otro país lo ha logrado. Claro. Pero ¿en cuántas áreas? Hasta ahora en una. Seguridad. Yo no soy anti-Bukele. De hecho, yo pude haber sido el primer asesor de él. Me contactaron, yo no lo acepté, justamente por el tema de inseguridad. Y además porque la oferta financiera era muy baja con respecto al riesgo que había. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que yo creo que Bukele se va a mantener. Además, observen, el área de la comunicación de Bukele es de primera. Sí, muy duro. Es de primera. La de aquí es de 19ª. Sí, cuidado. La de aquí no es mala, la de aquí es pésima. Porque eso mismo de la modernización del Estado, uno de sus equívocos fue no hacerle ningún nido. Tú no puedes lanzar eso creyéndote que porque lo digas tú es verdad. Sí. Es decir, ahí no hubo nada. Eso lo lanzaron atento a que yo soy. Debió ser precedida de una campaña de información, de divulgación para crear un nivel de conciencia nacional sobre la importancia generar de esa percepción reforma en la población de que va a ser algo positivo, no al revés. Entonces yo tengo razón. Elemental que ellos mandaran a sus X y X, Z funcionarios a decir dónde teníamos problemas.
Claro. Es decir, no es lo mismo, tú llegas al médico y te dice, mira, esa tos que tú tienes, puede ser esto, esto y esto, para poder justificar que te va a inyectar. No, dame un segundo, ven. Pero espérate que así no. Interesante No conversar hubo con esa usted, preparación. No la hubo. Sí, es verdad. Fallaron ahí. Bueno, al final, ¿en qué terminará el gobierno de Luis Abinader? Tiene ahora muchos frentes internos porque hay mucha gente en el PRM que está en campaña, que se están olvidando de alguna manera de sus funciones y se están enfocando más en sus proyectos políticos personales. Sí, yo anoche comencé a titular un artículo que pienso escribir que probablemente se llame ¿Para qué y quién trabaja Abinader? Porque yo tengo la impresión que él no lo está haciendo por el país ni para él. Es una impresión, no una conclusión. Lo que pasa es que lo estoy diciendo en público. Yo decía que si ellos no hacen una transformación del Estado de manera formal y que se sienta a nivel nacional, aún las cosas buenas que él pueda hacer van a parecer malas. Porque se crea una tendencia de incredibilidad, de inseguridad, de duda, y ellos no están haciendo nada para revertir todos estos equívocos que han cometido. Y más aún, nosotros tenemos una desgraciada experiencia de un expresidente que se llamó Antonio Guzmán Fernández. Y yo me pregunto, y yo decía a nivel de chiste, obviamente, que si el señor presidente sigue caminando por donde va a llegar un momento que va a manejar su carro porque hasta el chofer se le va a ir. La soledad del poder. Ay, Dios mío, qué manera más tremenda de concluir esta entrevista con Rafael Céspedes, que es un extraordinario consultor, analista político internacional, que nos lo han robado los presidentes de América Latina y del mundo. Gracias por dedicarnos tiempo y esperamos contar con usted en otras ocasiones para que nos edifique. Como dicen por ahí, si saben contar, sí, pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Feliz de esto del Lo día. único malo de él es que Aguilucho. A ustedes, tan malos televidentes, nos desconectamos por minutos. Regresamos aquí en poco tiempo en Matutinos Su Mundo. Quédese ahí.